nosotros encontramos en estas municipalidades, a través de los informes de Contraloría, que existen graves irregularidades. Voy a empezar por el caso de Ciudad del Este, porque la verdad que la prensa a mí me dice, "Bueno, queremos saber qué pasó en Ciudad del Este, ¿verdad?", porque lo de Asunción medio que ya sabemos luego, ¿verdad? Pero, quiero empezar por lo de Ciudad del Este. Muchos ciudadanos en Ciudad del Este presentan regularmente denuncias a la Contraloría General de la República. Recibimos regularmente denuncias. Ese es control ciudadano, es legítimo y es importante, ¿no? Entonces, en una ocasión, unos esteños presentan una denuncia a la Contraloría al respecto de la utilización de los recursos municipales para la Subcomisión Distrital de Apoyo a la Navidad Sustentable. Ese es el nombre que tiene. Entonces, empieza esto con una denuncia ciudadana. Posteriormente, se le solicita informes a la Municipalidad de Ciudad del Este, que es lo habitual. La Municipalidad de Ciudad del Este pide una prórroga de 30 días para responder a los informes y enviar la documentación, que es muchísimo eso. Se le concede 15 días, que es más de lo normal, y la municipalidad no responde. Pero cuando estaba por salir el informe, finalmente la municipalidad responde con algunos documentos, no con todos. Entonces, lo primero que le llama la atención al equipo de auditoría de la Contraloría es: ¿por qué se está haciendo esto de la Navidad sustentable? ¿Por qué se hacen transferencias a una subcomisión para apoyar la Navidad sustentable? En ese sentido hay que hacer un pequeño paréntesis. Los organismos y entidades del Estado tienen la facultad, tienen el derecho, tienen la potestad de hacer transferencias a los organismos y a las ONGs. Pueden hacerlo. Pero eso tiene que tener un propósito, tiene que tener una vocación para resolver un problema o atender una necesidad de la ciudadanía. Y eso es algo que no se verifica en este caso, por eso llamó la atención y se tomó como muestra este asunto. Y en ese sentido, tras revisar la documentación que manda la municipalidad y de hacer su comprobación del equipo auditor, encuentra algunas de las siguientes inconsistencias que me permito compartir con la audiencia, y son las siguientes. Las transferencias que se realizaron a esta organización no gubernamental denominada Comisión Distrital de Ciudad del Este en apoyo a una Navidad sustentable por 2.000 millones de guaraníes no contaron con todos los documentos exigidos en las normas presupuestarias. Y los documentos que sí se presentaron no había manera de comprobar que se presentaron en fecha antes de realizar la primera transferencia. Es decir, yo le puedo hacer a usted, ONG, una transferencia, pero usted tiene que tener todos los documentos al día antes de recibir la primera transferencia. Los desembolsos fueron realizados a través de cheques y no a través del CIPAP, como establece la normativa. Las transferencias y depósitos se hicieron en una cuenta bancaria particular, que es la 644-081-7203, habilitada a nombre de la secretaria de la subcomisión y no a través del beneficiario que era la subcomisión. Estos dos últimos puntos guardan relación, están interconectados porque eso contribuye a romper la trazabilidad. Porque si es que son transferencias de cuentas a cuentas, como dice la norma, uno puede ver el camino que recorrió el dinero. Y por supuesto tiene que ser a nombre de la beneficiaria, no a través de un particular. Porque si me das a mí la transferencia, a mi cuenta bancaria y no a la cuenta de la ONG X, entonces esos recursos de mi cuenta particular se pueden mezclar con los otros recursos que tendrían que tener otro propósito. Adicionalmente, las rendiciones de cuentas, que en este caso eran rendiciones por 1.900 millones de guaraníes aproximadamente, la gran mayoría de los cuales eran de un solo proveedor, no presentaron, no acompañaron documentos que demuestren un proceso competitivo para la adquisición de bienes y servicios adquiridos en la Navidad sustentable. Repito, Navidad sustentable. Y en este momento quiero que por favor la producción tenga la gentileza de compartir esas imágenes que yo estaba facilitándoles, porque a mí me parece que es una cuestión también bastante llamativa. Esta es la imagen. Esta es la imagen que solamente es un ejemplo de esto, ¿no? Es una factura. Hay un montón de documentos que tenemos entre todas estas auditorías mencionadas, las 5 anteriores a Ciudad del Este y las 2 nuevas. Esto es solamente una muestra. Porque también nos siguen por radio. ¿Sí? Es una factura del 19 de septiembre del 2023 a la subcomisión de distritos de Ciudad del Este en apoyo a la Navidad sustentable. Correcto. Y fíjate el caso que está resaltado. Se adquieren, aparentemente, por esta subcomisión, no por la municipalidad, por la subcomisión, 2 soldadores, Gladiator dice allí, de 250 por valor de 2 millones de guaraníes cada uno. Esta clase de adquisiciones forman parte habitual de las compras que se hacen para activo fijo
de la municipalidad, es decir, forma parte de los bienes patrimoniales de la municipalidad. Nosotros no entendemos bien qué tiene que ver la adquisición de 90 varillas y de estos soldadores para la Navidad sustentable, pero más importante que esto es qué pasó de estos bienes a posteriori. Estos bienes pasaron a integrarse al patrimonio de la subcomisión o de la municipalidad. En cualquiera de los dos casos es un problema. Si se adquirieron para ser parte del activo de la subcomisión, nos preguntamos para qué quiere la subcomisión mantener soldadores en su patrimonio. Y en el caso de que esto sea parte del patrimonio de la Municipalidad de Ciudad del Este, significa que se eludieron procesos de contratación, porque cualquier soldador o lo que sea se tiene que comprar a través de un proceso competitivo. Hay más imágenes más abajo. Sí, sobre el soldador, me dice un compañero que encontró en internet a 1,5 millones. Es probable, es probable. Y ese es justamente el asunto de los procesos competitivos y los procesos de contratación. Todas las normas que se establecen en la ley de contrataciones tienen un propósito. Ese propósito es que cualquiera de los oferentes pueda mostrarle a los demandantes, que son las instituciones públicas, yo te ofrezco a este precio, yo te ofrezco en estas condiciones y yo te ofrezco en este plazo. Cuando no se tienen procesos de contratación, la opacidad es mucho más sencilla. El control es, en consecuencia, mucho más complicado y es muchísimo más probable que sean ineficientes las adquisiciones, que de por sí luego los procesos de contratación pública van a ser un poquito más caros porque tenés que pagar toda la infraestructura, claro. Pero ahí encontrás esas inconsistencias como la que aparentemente te comentan a vos, que hay una diferencia grande de precio, ¿no? Otra factura, en esta podemos encontrar que se compran compresores de 100 y 200 litros, sopletes, y en compresores, por ejemplo, se gastaron, solamente en estos casos se gastaron más de 25 millones de guaraníes, solamente entre los compresores. Y fíjate la fecha, 20 de septiembre del 2023. Entonces, si vos haces un esfuerzo y calculás, el mismo proveedor, por cierto, la Navidad sustentable se va a hacer en un lugar, ¿cuál? Público, abierto. ¿Para qué compran compresores? Entonces, esa clase de inconsistencias son las que llamaron mucho la atención de los auditores. Y por eso este informe manifiesta lo que manifiesta. Hay otras facturas también, por favor, si podemos avanzar, ¿verdad? En línea general hasta acá, doctor. La Contraloría se va, hace la auditoría, encuentra estas inconsistencias y le pide un reporte, un retorno a la Municipalidad de Ciudad del Este. ¿Contestaron ellos? Contestaron, pero solamente con esto. Entonces, acá tenés también en otra factura un ventilador industrial. Se compran varios ventiladores industriales por más de 16 millones de guaraníes. ¿Qué pasaba en este momento? El auditor se plantea, bueno, ¿y eso nomás me vas a mandar? O sea, ¿qué más? Porque la mera remisión de una factura no te dice nada. No explica. No te dice nada. Entonces, el informe final, que está publicado en la página de la Contraloría, la gente puede ver desde su celular, la gente puede entrar y mirar esto. Dice: la subcomisión distrital no presenta vinculación con una problemática existente en el distrito. Tampoco identifica planes de acción. Inclusive, el estatuto social de la entidad beneficiaria de esta subcomisión distrital en apoyo a la Navidad sustentable no establece fines y objetivos. No es, por ejemplo, como, qué sé yo, como otras ONG que te dicen, nosotros nos dedicamos a esto. Nosotros tenemos este propósito. A nuestros esfuerzos, nuestros recursos los vamos a destinar a este asunto en particular. No es así. Directamente dice, somos la subcomisión, esta es nuestra constitución, con fulano presidente, mengana secretaria, etcétera, nada más. Y además menciona el informe final que las rendiciones proporcionadas por la Municipalidad de Ciudad del Este, no existe evidencia de los resultados de los trabajos llevados a cabo por la Subcomisión Distrital de Ciudad del Este en apoyo a la Navidad sustentable, ante la falta de un informe que demuestre tomas fotográficas y o videos de todo lo realizado, de la participación de la ciudadanía haciendo alusión a la población beneficiaria del proyecto, ubicación de donde se realizaron las actividades, más que la factura de los gastos de los aportes presentados como rendición de cuentas. Entonces, esta cuestión es grave y estoy seguro que si pasaba, por ejemplo, en la Municipalidad de Asunción o en el gobierno central, iba a ser un escándalo. Estoy seguro. Acá me hacen una pregunta un oyente, me dice, ¿qué garantías
hay de que las intervenciones no sean políticas. Y le voy a contestar yo por la conversación que tuvimos ahí en la pausa. No hay garantías en realidad, porque la decisión finalmente recae en el estamento político. Y en la Cámara de Diputados ha pasado, Edgardo, vos sabés muy bien, que colorados y liberales una vez se pusieron de acuerdo y blanquearon a una rista de intendentes que tenían denuncias gravísimas. Varias eran, pero flagrantes, ¿verdad? Eran como para mandarlos presos. Pero hicieron un acuerdo político y no se le intervino a nadie. Pero ¿cuál era la pregunta? Si la solicitud de intervención... Claro, no. Sí, ¿cuál es la garantía de que la intervención no tenga un condimento la político? Intervención. Sí. La solicitud de intervención podemos garantizar de la Contraloría que tiene total fundamento. Y si me permiten, paso a eso, ¿no? Okay. Porque un poquitito de Ciudad del Este y luego vamos a Asunción. Antes hablamos del tema de la transferencia. Gracias por compartir el artículo constitucional, porque ayer el asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción dijo que supuestamente no tenemos competencia. Eso es falso. Sí tenemos competencia, como está en la pantalla, 165, inciso 3 de la Constitución Nacional. Antes le hablaba de la transferencia de 2.000 millones de guaraníes a la Subcomisión Distrital de Ciudad del Este, y ahora en otro examen documental que trata acerca de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este podemos hablar, por ejemplo, de que la Municipalidad de Ciudad del Este ejecutó 27.900 millones de guaraníes en gastos predominantemente vía transferencia al sector privado para utilizar este mecanismo para construir aparentemente obras públicas, pero eludiendo proceso de contratación. Solamente entre esta observación y la anterior que les mencioné tenés más de 30.000 millones de guaraníes. Y aquí hay un problema que si me preguntas qué es lo más grave de la Municipalidad de Ciudad del Este, es el manejo discrecional y opaco de las transferencias, que no solamente están en estos informes, sino en otros anteriores. Y ahí hay un problema muy, muy grave en la Municipalidad de Ciudad del Este. No solamente qué se decide dar en transferencias, cuánto, que no hay documentación y justificación suficiente, sino también que se están eludiendo los procesos de contratación, que como antes hablábamos, son importantes para que se puedan tener precios justos, competitivos, para que pueda haber transparencia. Si yo voy a poner en este dictamen de Contraloría todo lo que nos dijeron los vecinos de Ciudad del Este, todo lo que le dijeron a los auditores, esto va a ser una locura. No lo hacemos porque no tenemos evidencia que lo confirme, qué sé yo, te dicen, ahí luego fulano es amigo de Mengano y qué tal a la municipalidad, sino que estamos dejando asentado en un informe lo que corresponde, y eso es lo que estamos compartiendo hoy como fundamento de este dictamen. Hay otra cosa más, como por ejemplo que la Municipalidad de Ciudad del Este lisa y llanamente omitió transferir más de 1.000 millones de guaraníes al Servicio Nacional de Catastro, amparado en una cuestión meramente interpretativa de la norma que no corresponde. Y para enganchar esta situación de las transferencias y de la manera en la que se están dilapidando los recursos públicos en asuntos que no son problemáticos ni resuelven una necesidad de la ciudadanía, como el caso de la Navidad Sustentable, y luego pasar a conectar con Asunción, quiero mencionar parte de lo que dice el dictamen, específicamente un párrafo de esta obra que es Derecho Administrativo comparado y chileno, de un autor que se llama Enrique Silva Sima, que hizo un libro sobre el control público específicamente, y dice en una parte que el control, junto con subordinar el actuar de la administración al derecho, especialmente en el orden de la inversión de su patrimonio, va aún más lejos, ya que a menudo ese daño no provendrá en sí de la ilegalidad de la inversión, sino que de su inconveniencia, falta de planificación, de programación, en muchos casos producirá gastos inútiles, aun cuando puedan ser legales. En este caso de la Municipalidad de Ciudad del Este y también en el caso de la Municipalidad de Asunción, no solamente encontramos gastos que se hacen al margen de todos los requisitos legales, sino también que son inútiles. Y ese claramente es un perjuicio, y la extensión y la repetición de tantas irregularidades muestra una falencia grave en el caso de la Municipalidad de Ciudad del Este, que, repito, le invito a toda la gente a leer el dictamen de la Contraloría y a solicitar, si lo tienen a bien, los documentos de respaldo, y a verificar en la página de la Contraloría todos los informes en relación a la Municipalidad de Ciudad del Este. Porque de un lado se dice, no, esto es una cuestión que están más o menos una conspiración contra la Municipalidad de Ciudad del Este y una conspiración contra la Municipalidad de Asunción. De un lado se dice eso sin ningún tipo de fundamento, y del otro lado tenés todos los fundamentos. En la página de la Contraloría está esto. Doctor, este tipo de irregularidades también se dan en otros municipios, porque justamente me mencionan algunos municipios, pero dicen, no creo que los otros municipios estén tan alejados de esta realidad como Ciudad del Este. Algunas cosas también se presentan, no todas, pero algunas cosas también se presentan. Ahora, como decía ayer el Contralor, si la conferencia de prensa se anunciaba ayer,
para anunciar la intervención de, voy a poner solo un ejemplo, esto no es algo que, solamente un ejemplo, si anunciamos por conferencia de prensa la intervención de la municipalidad de Yataití del Norte, o sea, ¿qué nos van a decir ustedes? O sea, ustedes están bromeando. O sea, tenés casos en Asunción, en Sí, Ciudad no del iba a Este. tener repercusión. Por o el sea, peso, por el peso. La municipalidad de Asunción y Ciudad del Este son con gran diferencia las dos que mayores recursos manejan. Solamente la municipalidad de Asunción tiene más presupuesto que todas las gobernaciones del país combinadas. Ustedes mencionaban antes el caso de Hugo Javier. El gobierno departamental de Central es chiquitito, pequeñísimo, al lado de Ciudad del Este y de Asunción, pero insignificante prácticamente. Y en relación a Asunción, que Sí. pasamos a enganchar, eso me pidió también el subcontralor, le mando un saludo, está atento, que expliquemos también el caso de Asunción. Mencionaba antes el asunto de la inconveniencia de los gastos inútiles, como dice esta obra que acabo de citar. Y ese es el caso de la Municipalidad de Asunción también. La Municipalidad de Asunción cree que puede valerse de un mecanismo que se llama cuenta única. Básicamente, la ley orgánica municipal y la ley de administración financiera del Estado prohíben realizar gastos corrientes a través de crédito público. Simplificando mucho, la ley te dice, vos te podés endeudar, perfecto, pero no podés gastar dinero de deuda, de un préstamo, vos no podés contraer para gastar en gasto corriente. Que sería el equivalente a que, no sé, que hagamos un crédito para irnos de vacaciones o para irnos a comprar cosas en el súper. Más si yo me quiero comprar, no sé, unos championes y un micrófono para tener en mi casa y hacer streaming en YouTube. No. No podés usar el dinero de crédito para eso. ¿Por qué? Porque si yo me voy de vacaciones a crédito, estoy pagando en mis carnes y en mi bolsillo las consecuencias de una decisión financiera de ese tipo. ¿Está bien? Pero yo no le puedo hacer pagar a la ciudadanía por los gastos corrientes con crédito, porque no le estoy haciendo pagar solamente al asunceno de ahora, le estoy haciendo pagar al asunceno del día de mañana y al esteño del día de mañana. ¿Está bien? Y es lo que está viendo hoy la Contraloría. Es lo que está detectando la Contraloría, y además la Contraloría detecta una persistencia en este asunto. Cuando la Contraloría formula una observación, le dice, señores, encontramos esto, nuestro criterio es esto, la conclusión a la que llegamos es esto, se asienta el descargo de la entidad sujeto de control, la municipalidad, IPS, el Ministerio X, pueden responder y se asienta en los informes, en todos los informes que son en modalidad de financiera, cumplimiento, desempeño y en las fiscalizaciones especiales e inmediatas. En esas 4 modalidades vamos a encontrar extensamente el descargo, ¿no? En los otros vamos a encontrar las respuestas, pero siempre se le escucha a la entidad para saber cuál es su posición. Entonces, se asienta eso, hay una conclusión y una recomendación. La recomendación dice, sugerimos que se reviertan los procesos administrativos, las cuestiones normalmente contables, jurídicas, y nosotros hemos recomendado a la Municipalidad de Asunción que corte con esto, pero no ahora, en 2019 ya le recomendamos que no puede mantener ese ritmo de endeudamiento tan grande y recomendamos que se reduzcan los gastos y que se incrementen las recaudaciones, porque si no, no calzan los números y eso va a tener repercusiones muy largo plazo. El Contralor mencionaba ayer que estima que es extremadamente difícil que en el caso de la Municipalidad de Asunción solamente con el pago de impuestos se puedan hacer frente a todos los compromisos. ¿Y qué es lo que estamos encontrando en la Municipalidad de Asunción, a más de lo que ya en su momento se publicó sobre la cuestión de los bonos y de la cuenta única? Que la municipalidad persiste en esta situación, que hay nuevos endeudamientos, nuevas denuncias, ampliaciones de denuncias. También en el caso de Ciudad del Este, a través de presentaciones ciudadanas, de los ciudadanos que presentan y se preocupan por esta situación. Ahora, lo que dice, nosotros lo escuchamos varias veces al intendente Asunceno, Nenecho Rodríguez, y básicamente su respuesta es que los anteriores intendentes lo hicieron o que siempre se hizo. Entonces, como yo hago eso porque Una es lo que se hace práctica siempre. consuetudinaria Sí, directamente. No, a ver, el problema con Asunción es cierto que abarca a muchas administraciones anteriores, pero puntualmente lo que motiva la intervención de la Contraloría no corresponde a administraciones anteriores. Brevemente, en 1997, creo que era el señor Burt el intendente, por primera vez la Municipalidad de Asunción contrae créditos. Estos créditos se utilizan en ese momento para financiar gastos de infraestructura, porque necesitaba gastos de infraestructura. Si nos vamos a ir, incluso podemos irnos más al pasado, ¿verdad? Porque antes la municipalidad era
casi una dependencia del Poder Ejecutivo. El presidente de la República, o sea, Stroessner designaba quién era el Sí. intendente. Luego vienen las elecciones, gana Carlos Filisola. Cuando gana Carlos Filisola, él obviamente le mete a un montón de gente que era de su confianza. Y le metió a mucha gente. Entonces eso también empezó a desbalancear los gastos de la municipalidad. Y el que vino después, Martín Burt, también le metió a su gente y a su equipo de confianza. Y eso volvió a mantenerse. Luego por primera vez gana el Partido Colorado la intendencia y metió también su gente, ¿no? Entonces empezamos un proceso de aumento de los gastos rígidos y en el 97 faltaba plata para empezar a invertir en obras. Entonces empiezan a endeudarse, la municipalidad empieza a endeudarse. Desde el 97. Hasta ahí más o menos todo bien. Después en 2012 empieza el asunto de los bonos. No me acuerdo quién era el intendente en ese momento. Pero empieza el tema de los bonos. Entonces la municipalidad contrae un bono, que es una forma de endeudarse. Y esto sigue así hasta que a fines del 2018 estaba todo más o menos normal. Había ya un pasivo para fines del 2019 de 400.000 millones de guaraníes, pero en ese momento la Junta Municipal, bajo la intendencia del señor Mario Ferreiro, sanciona la ordenanza de cuenta única copiando una figura jurídica que tiene el gobierno central. ¿Qué es lo que es la cuenta única? La cuenta única es un mecanismo que maneja el Banco Central del Paraguay con el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, supongamos que cada uno de nosotros somos un ministerio, Obras Públicas, Ministerio del Interior y yo soy Ministerio de Salud. Y por una cuestión estacional, el Ministerio del Interior a través de migraciones tiene en una época determinada de la Policía Nacional más recaudación. Entonces le sobra un poco de plata, una cuestión estacional, ponerle en diciembre. Y justo en diciembre el Ministerio de Obras Públicas necesita pagar por el inicio de ciertos contratos. Entonces, a través del mecanismo de cuenta única, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Paraguay pueden tomar la plata que les sobra al Ministerio del Interior para darle al Ministerio de Obras Públicas. Y luego, cuando llegan los recursos, supongamos a través de un crédito o a través de otra recaudación extraordinaria de impuestos o lo que sea, luego, entonces el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Banco Central le devuelve la plata al Ministerio del Interior. La Administración Central tiene esa capacidad financiera y también tiene la capacidad jurídica. Es un mecanismo que funciona bastante bien hasta el momento, según lo que nosotros podemos saber y según lo que hemos recabado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero ¿qué pasa con la Municipalidad de Asunción? No puede utilizar eso porque en realidad no hay una cuenta única, sino que es una cuenta operativa nomás de la Municipalidad de Asunción en la que se mezclan todos los conceptos. Y segundo, no tiene la capacidad financiera para reponer ese dinero con la rapidez con la que debería. Y precisamente eso fue lo que aconteció. La Municipalidad de Asunción dice, señores acreedores, yo quiero plata. Entonces yo pido bonos G8, G9, 500.000 millones de guaraníes. ¿Para qué vas a usar esos bonos? Para financiar A, B, C, D, E obras. Para esa razón yo declaro que quiero los bonos. Algo así como que nos vamos a un banco y pedimos un crédito y decimos, yo quiero construir una casa. Pero en realidad, en lugar de construir la casa, yo me voy de vacaciones. Yo me voy de vacaciones. O ponerle que no sea irte de vacaciones, ponerle que sea, mi hijo necesita irse al colegio y necesita tomar leche y necesita vestirse. Entonces yo tomo la plata que era para construir la casa y sufrago los gastos que mi hijo y mi familia necesitan. 3/4 de lo mismo pasó, pasando a una cuestión municipal, por supuesto, salvando la distancia con la administración familiar, con la Municipalidad de Asunción. Entonces, eso fue lo que detectamos y la municipalidad efectivamente jamás pudo reponer en tiempo y forma los recursos. Por eso las obras no empezaron en tiempo y forma. Y posteriormente a eso, como dije, recibimos denuncias, hay ampliaciones de denuncias e inclusive manifestaciones públicas de concejales de varios partidos y demás que expresan que esta cuenta única tiene que revertirse, que hay que anular la utilización de esta cuenta única. Entonces, tenemos un proceso de creciente endeudamiento de la Municipalidad de Asunción, ya advertido por la Contraloría en 2019, y tenemos que este mecanismo de cuenta única se utiliza, como dice la propia Municipalidad de Asunción en la respuesta que le dio a la Contraloría, para comprar un montón de cosas que no son las que estaban previstas al contraer los bonos. Y la misma respuesta de la Municipalidad de Asunción despeja las dudas sobre el particular, y esto también ya lo manifestamos en varias oportunidades. Dicen que compraron
combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, piedra triturada, uniformes, leche, servicio de transporte y disposición final de residuos. Todo esto sin documento de respaldo. Y además pagaron 155 mil millones de bonos de deuda, es decir, contraen deuda para pagar más deuda. Y también, al igual que antes en el caso, pero por otras razones, la Municipalidad de Ciudad del Este, aunque con varias semejanzas, porque también la Municipalidad de Ciudad del Este, de los 80 mil millones de guaraníes que tuvo de gasto de capital, destinó la mitad a gasto corriente, que también es una irregularidad. Pero al igual que en el caso anterior, esto constituye también un manejo grave de las finanzas municipales. O sea, una precisión en el 2002, el que empezó con los bonos, ¿quién era el intendente? Arnaldo Samaniego. ¿Te acuerdas de la publicidad? Puntualmente, doctor, esto ya cerrando, las dos municipalidades, hay documentos respaldatorios por parte de la Contraloría que, bueno, eleva el informe técnico Sí. al Ministerio del Interior para que la Cámara de Diputados, si considera, dependiendo de los votos, tome las decisiones. Hay suficientes elementos técnicos para una intervención. Sobradamente, para ambos, sobradamente. Y le invitamos a todas las personas interesadas, creo que es la cuarta vez que lo menciono, a todas las Sí. personas interesadas, y por supuesto, si tienen a bien a los señores diputados y senadores, si quieren verificar todo esto que nosotros tenemos sin ningún tipo de problema. Me decían antes en el corte, no, pero esto va a terminar en una cuestión política y demás. Mira, la Contraloría hizo su trabajo, hizo todo lo que estuvo a su alcance. La Contraloría tiene los documentos, tiene los informes, lo ha presentado. Yo estoy tratando de exponer con la mayor simplicidad posible todos estos asuntos técnicos. Ahora, si esto termina en una instancia de carácter político o en la Cámara de Diputados o lo que fuere, eso no es porque así lo dicte la Contraloría. La norma constitucional así lo establece, así dice la Constitución Nacional. Yo no creo que los constituyentes en 1992 estuviesen ya confabulados para sancionar a Nenecho y a Prieto en el 2025. O sea, esa es una cuestión de diseño constitucional en la República del Paraguay. Pero puntualmente en lo que refiere al trabajo de la Contraloría, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para proteger los recursos de los ciudadanos de Asunción y de Ciudad del Este. ¿Cuál consideras técnicamente que es más grave, lo de Ciudad del Este o...? El de Ciudad del Este porque afecta a más áreas de la gestión municipal, como está en los informes que están citados en el dictamen de la Contraloría, porque son varios informes. Ahí tenés cuestiones de obras, tenés cuestiones de recursos humanos, tenés cuestiones de comprobantes de rendiciones de cuentas, tenés cuestiones de transferencia, tenés cuestiones de elusión de los procesos de contratación. En el caso de la Municipalidad de Asunción también es muy grave por la cuantía de los recursos involucrados y porque básicamente lo que hace con la cuenta única de la municipalidad es borrar No justifica. la prohibición de usar deuda para pagar gastos corrientes y eso rompe también la trazabilidad y no sabes finalmente a qué fue cada cosa. Me parece que las dos cosas son graves, pero para mí un poco peor el caso de Ciudad del Este. Eso Sí, es una opinión nada más. La Contraloría no dice este caso es peor que el otro, dice los dos son graves. Sí, doctor, te iba a pedir un mensaje final a la ciudadanía, a los parlamentarios, pero me parece que más o menos dijiste que la Contraloría hizo su trabajo y ahora, bueno, cae en manos de ustedes hacer lo que deban Tengo hacer. un último mensaje que también en concordancia con lo que mencionaba ayer el señor Contralor. La corrupción se tiene que combatir sin importar cuál sea el color de las administraciones públicas locales o del gobierno central o de lo que sea. Históricamente, si nosotros hacemos un breve repaso, vamos a encontrar que hechos de corrupción denunciados, comprobados, que tienen condena o que no tienen condena, existen de todos los partidos políticos, existen de todos los grupos y partidos políticos. Gente que quedó impune también, por supuesto, pero la corrupción no es una cuestión privativa de un solo partido político o de un sector político. Por lo tanto, insto a las autoridades, como representante de la Contraloría, a que evalúen los documentos, a que evalúen los argumentos y que analicen si es que caben los presupuestos establecidos en el artículo 165 de la Constitución Nacional. Para nosotros claramente sí, clarísimamente sí. Y por esa razón corresponde que se intervengan estas municipalidades.